quisiera pedirle que tenga en mente la letra del cántico que acabamos de entonar. Ciudad de Dios. Esa es nuestra patria, que la Biblia también llama nuestra patria celestial. Aquello que anhelamos, aquello que nosotros, por lo cual nosotros oramos que venga pronto. Pero mientras tanto, estamos aquí en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Y en este mundo, como el Señor mismo lo ha dicho, la iglesia, su pueblo, ha de sufrir aflicción. Esto es algo que nosotros desde la semana pasada hemos estado recalcando. No de manera infundada, sino precisamente porque este mundo se opone a Dios, se opone a Cristo, a todo lo que tenga que ver con Él o lo que lo represente. De ahí entonces que recordemos las palabras de nuestro Señor, que si a Él lo persiguieron, a nosotros también. Entonces, considerando eso, considerando el hecho de que en este mundo hemos de padecer y que a pesar de que en este contexto en el que nos encontramos todavía no enfrentemos tantas aflicciones como otros hermanos, es propicio que estemos preparados para que cuando vengan las aflicciones, las persecuciones, que cuando vengan aquellos tiempos de sufrimiento, podamos tener una perspectiva correcta en medio de todo eso y procuremos la gloria de Dios aún en nuestros padecimientos, pero también que podamos ser fortalecidos para no apostatar del Señor, para no negarlo, sino más bien para confesarlo ante todo aquel que sencillamente quiera hacer daño a la iglesia de Cristo. Proclamar el nombre del Señor y quizás, si nos llega a tocar, decir como el mismo Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él sencillamente oró: ten misericordia de ellos, no saben lo que hacen. Pidamos entonces que el Señor nos ayude en este tiempo. Le invito a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 10. Hoy continuamos con nuestro segundo sermón de esta serie titulado Los cristianos y las persecuciones. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 38. Dice la palabra de Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Hemos estado hablando acerca de 7 consideraciones acerca de la persecución. 7 consideraciones que tenemos que tener en nuestros corazones justamente en el momento en el que vayamos a padecer por causa de Cristo. Desde la semana pasada hemos hecho el esfuerzo de ver cuál es el contexto en el que el autor escribe estas palabras. Los creyentes que venían del judaísmo, los creyentes cristianos, estos que venían del judaísmo habían empezado a ser perseguidos desde la constitución de la iglesia. Es decir, una vez que vino el Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, y se empezó a predicar la palabra, los líderes judíos empezaron a estar celosos de cómo tantos judíos se iban al cristianismo. A raíz de ello, empezaron a limitar la actividad de los apóstoles y de la iglesia en general, diciéndoles no prediquen más en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, la iglesia no se detuvo por eso. Siguió predicando. De hecho, la Biblia dice que más se multiplicaba la palabra. Ellos siguieron hablando la palabra de Dios. Probablemente, como ya dijimos, esta carta o estas palabras estén siendo dirigidas a creyentes judíos de una segunda generación, no de los que necesariamente habían sufrido esta persecución a partir de allá de Hechos capítulo 5, sino los que vinieron después de ellos, quizás sus hijos. Estos que habían creído también estaban sufriendo la persecución. Los primeros perseguidores de la iglesia, como vamos a confirmarlo en la lectura del libro de los Hechos, fueron los mismos judíos. Los mismos que decían de ellos que eran pueblo de Dios, empezaron a perseguir al pueblo de Dios. Esto es la iglesia. Por eso recordará que cuando Saulo, quien después de ser salvado se fue llegado a conocer como Pablo,
cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, el Señor mismo se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo en ese momento reconoció que él era el Señor, no Pablo, sino el que se le había aparecido, esa luz. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Los términos ahí hacen referencia a Dios mismo. Y ahí Dios se reveló, yo soy Cristo Jesús. Estaba persiguiendo a Dios mismo. Después el Señor le iluminó y le permitió ser un apóstol del Señor Jesús. Ahora, no solamente fueron perseguidos por los judíos, los primeros en perseguirlos fueron ellos, pero quienes seguidamente fueron a perseguir a los cristianos fueron los del Imperio Romano, en manos del emperador Nerón. Recuerde que este hombre, cuentan los narradores, que él estaba loco, estaba desquiciado, a tal punto que para poder construir un mejor palacio quemó la mitad de Roma. ¿Y a qué no saben a quién culparon? A los cristianos. A partir de ahí comenzó una persecución acérrima contra ellos. De manera que todo aquel que no confesara que el César es Señor, es decir, Dios, lo mataban. Y los cristianos no estaban dispuestos a abandonar su fe por causa del César, por causa de los hombres. Los cristianos verdaderos iban a decir, no, César no es Señor, Cristo es el Señor. Eso era lo que tenemos en contexto. En cualquiera de los dos casos, al ser perseguidos, algunos creyentes se veían tentados a apostatar del Señor. Dijimos que la apostasía no es más que abandonar la fe, tirar por la borda aquello que se había creído. Y espero que me entienda esas señas. Aparentaban haber creído, pero puesto que no permanecieron en el Señor, sencillamente dieron evidencia de que jamás habían creído. Era algo superficial, era algo espurio, o lo que podemos conocer hoy en día como falso. De esos hay muchos hoy en día dentro de las congregaciones, que al ser sometidos a las pruebas, al fuego, se ven quiénes son. Razón por la cual entonces se mencionó que la persecución tiene este efecto tentador en los que no son tan maduros en la fe, en tanto que otros que habían hecho esta profesión de fe no eran creyentes y habían apostatado. Ciertamente el escritor está considerando el hecho de que hay algunos que apostataron del Señor, en tanto que hay otros que aún no han apostatado, a quienes se les debe animar y se les debe recordar, cuidado, si ustedes apostatan del Señor, puede ser que tengan una especie de alivio temporal, pero un castigo eterno se les va a esperar. Pero si permanecen, este sufrimiento ha de ser temporal, pero la gloria en Cristo Jesús va a ser eterna. Es lo que compartíamos hace un momento, lo que decía nuestro hermano Eli al presidir el servicio. Estas cosas son temporales, pero las moradas celestiales son eternas. Recuerden también las palabras del apóstol Pablo, quien dijo que los sufrimientos, los padecimientos presentes no son comparables con la gloria que ha de venir. Amén. Estas palabras entonces habían sido dirigidas a ese grupo de creyentes que se sentían tentados a volver a los rudimentos vacíos de la ley que no podían salvarles. Cuando hablamos de rudimentos nos referimos a aquellas cuestiones básicas. Recuerden que en la universidad o en la etapa educativa los niños van siendo formados de lo más básico y a medida que van creciendo van aprendiendo cada vez más cosas. Cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos la ley no como el fin de todo, sino como aquello que guía hacia la consumación misma de la ley. Esto es Cristo Jesús. La ley hacía ver a las personas o al pueblo de Dios lo pecadores que eran y lo incapacitados que estaban para poder ser salvos. De ahí entonces que fueran dirigidos a mirar a un Salvador prometido, que por cierto es antes de la ley. Desde Génesis 3:15 ya se venía revelando progresivamente al Mesías. Este es Cristo Jesús. Por eso es que él decía, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo. Y una y otra vez decía, yo soy. Cristo es el Salvador. Hacia él debían apuntar estas personas. No volverse a los rudimentos básicos, porque es como si ya ustedes estuvieran en una etapa de universidad y quisiera volver a las matemáticas de primer grado. ¿Me entiendes? Eso era lo que estaba sucediendo. Ellos no iban a poder atender los problemas más apremiantes de su vida, esto es el pecado, la condenación eterna, si se quedaban con lo primero. Ellos iban ciertamente a ser salvados si se quedaban con Cristo Jesús. Y lo que se buscaba entonces por parte del escritor era que pudieran ser animados a permanecer firmes ante la persecución, tomando en cuenta entonces varias de estas consideraciones importantes, de las cuales ya hablamos 3 la semana pasada. Quiero volverlas a recordar. La primera de ellas que mencionamos fue la causa de las persecuciones. La segunda, la actitud que se debe tener en las persecuciones. Y la tercera,
la recompensa que se tiene después de las persecuciones. Hoy vamos a estar hablando entonces las últimas 4. Les recuerdo: el deber del creyente en las persecuciones, la necesidad de las persecuciones en la vida del creyente, un final de las persecuciones, pero algo más que recordar en estas tribulaciones, en estas persecuciones. Y para hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada, dijimos que la causa por la que los creyentes son perseguidos es ¿quién? ¿Nosotros? No, Cristo Jesús. Cristo es la causa por la que los creyentes son perseguidos. Dijimos que ser un reflejo de Cristo traerá como consecuencia la persecución de este mundo. En estos casos, quienes se identifican con Cristo pueden estar seguros de que no solamente se asemejan a Cristo en su humillación, sino también en ¿qué? En su exaltación. Repito, quienes se identifican con Cristo no solamente son semejantes a Él en su humillación, sino que han de ser semejantes a Él en su exaltación. Razón por la cual tenemos allá este pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Muy bien, ese texto después lo puede comparar usted con Efesios capítulo 2, versículo 6. En segundo lugar, se dijo que lejos de tener temor a aquellos por quienes viene la persecución, los creyentes deberían manifestar una actitud y una conducta compasiva. ¿Para con quiénes? Para con quienes padecen igualmente por causa de Cristo, no olvidándolos, sino orando por ellos, pero también ayudándoles en sus padecimientos, en sus cárceles y en cualquier otra manifestación de persecución que sufran por causa de Cristo. Pero también, además de ser compasivos, deben estar gozosos de padecer por causa de Cristo, al ser tenidos por dignos de sufrir por Él. Como los apóstoles, narra Hechos capítulo 5, versículos 41, lo siguiente. Y ellos, ¿quiénes? Los apóstoles. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Amados, ciertamente debemos gozarnos. No necesariamente del sufrimiento, como si fuera algo anormal. No. Nuestro gozo se encuentra en saber que nos estamos identificando con Cristo. Por eso es que también repite el apóstol Pedro allá en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 al 13. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Se dan cuenta de cómo nosotros debemos ver la persecución? De qué es lo que debemos hacer, pero también cuál debe ser nuestra perspectiva acerca de ella. Se trata de identificarnos con Cristo. No solamente ser semejantes en Él en los padecimientos, sino también en su glorificación. Por último, acerca de lo que dijimos la semana pasada, habíamos dicho que hay una recompensa para quienes soportan esta persecución, y el mismo Cristo lo dijo, fue su promesa. No ignoremos que Cristo es veraz, y todo lo que Él dice, porque es Dios, se cumplirá. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Teniendo esto en cuenta, entonces, atendamos a las otras 4 consideraciones que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy hablaremos, en cuarto lugar, acerca del deber del creyente en las persecuciones. La cuarta consideración que tenemos es el deber de los creyentes en las persecuciones. Fíjense que al estudiar la palabra de Dios, somos persuadidos de que en las diferentes áreas de la vida del creyente hay deberes. Así como en el hogar hay deberes, en el trabajo hay deberes, de forma general, en todo lo que tiene que ver con la vida del cristiano, también hay deberes. Aún en las persecuciones hay un deber que cumplir. ¿Cuál será ese? Es el que vamos a atender en ese momento. Las persecuciones, como dije, atienden a diferentes elementos que nosotros debemos tener en cuenta y en lo que debemos procurar tener cuidado. El apóstol o el escritor aquí está diciendo, y vamos al versículo 36, por favor.
perdón, el versículo 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Ese es el deber que se nos está comunicando aquí, lo que se nos demanda como creyentes. La idea que comunica aquí, esta acción de perder, tiene que entenderse más bien como si se estuviera tirando o echando algo por la borda. Esa es la idea que se trata de comunicar aquí, o la ilustración. Sencillamente venir y botar algo por allá donde nunca más lo va a recuperar. El escritor llama a los creyentes a no tirar o echar la confianza que tienen en el Señor, como si fuera algo sin importancia, como si usted viniera, bueno, yo creo, esta confianza que tengo en Cristo la voy a tirar por allá, para no verla más. No, se le llama entonces a los que están siendo perseguidos a que no desechen ni tiren esa confianza, pues el galardón que viene con ello es de mayor valor que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Se les llama entonces a valorar esa confianza que verdaderamente tiene un muy grande peso de gloria. Si usted toma todo lo que tiene valor en este mundo y lo pudiera colocar en una balanza, pero del otro lado coloca la confianza en Cristo, se va a dar cuenta que tiene mucho más valor la confianza en Cristo. Porque las cosas de este mundo, el valor que ellos tienen es temporal. Pero en comparación con Cristo, con esa confianza que tiene grande galardón, sencillamente esta confianza o esta fe en el Señor es eterno, es mejor, es todo lo que nosotros debemos anhelar. Y es lo que aquí se les está tratando de comunicar a estos creyentes y al mismo tiempo a nosotros. No vean las cosas de este mundo como con mayor valor que lo que realmente Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, o esta confianza que tenemos. Entonces, este deber que tenemos es sencillamente de permanecer firmes en esta confianza sin que nuestra fe en Jesús tambalee. No se vea tentado a querer abandonar a Cristo Jesús por las cosas de este mundo. Conversaba ayer con una persona y me decía que hay ciertos cantantes famosos de hoy en día que antes de comenzar su carrera eran personas que estaban en las congregaciones. Eran personas que cantaban y dirigían allí sus cánticos al Señor. Pero que una vez que comenzaron con sus carreras musicales, se perdieron. Sencillamente vieron las cosas de este mundo como más preciosas que la propia fe en el Señor Jesucristo o el querer dedicar sus talentos únicamente al Señor. Obviamente dieron evidencia de que no son del Señor, porque si no hubieran permanecido en Él. Entonces, este es el contraste que podemos ver de cómo hoy las personas desechan a Cristo para tratar de dar mayor valor a las cosas temporales, pero no se puede dar más valor de lo que ya en este mundo se tiene. En cambio, Cristo es mejor. Al mismo tiempo se les dice y se les llama la atención llamándoles a que recuerden, si ustedes no negaron a Cristo en sus primeros padecimientos, si ustedes no desecharon su fe en los primeros padecimientos, no lo hagan ahora. No lo hagan ahora por los padecimientos que ahora están teniendo. Permanezcan en el primer amor. Estén firmes en esa confianza porque esa es lo que va a tener valor eterno. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres cuya confianza no tambaleó frente a las amenazas de hombres impíos que les demandaban adecuarse a este mundo. Y uno de estos ejemplos de confianza, que por supuesto a mí me gusta mucho y es el que normalmente doy cuando se trata de hablar de una confianza firme, es la de los amigos de Daniel. Recordará aquella historia. Y si no la han leído, le invito a que lo puedan leer allá en Daniel capítulo 3, no ahorita, después. Los amigos de Daniel se les demandó adorar a los ídolos. Se les demandó rendir culto a una estatua, pero ellos sencillamente se negaron y fueron llevados delante de Nabucodonosor. Ante las amenazas de este rey, ellos sencillamente dijeron, Señor, no le vamos a obedecer. No vamos a negar a nuestro Dios para complacer un pecado de los hombres. Antes bien, oh Nabucodonosor, sepa usted que el Señor nos puede librar de esta hora de tribulación. Y ellos estaban confiados de eso. Pero lo que sigue adelante también es de importancia. ¿Qué le hicieron saber ellos a Nabucodonosor? Ellos le hicieron saber esto. Y si Dios no nos salva de esto, sepa, oh rey, que no vamos a negar a Dios por adorar a los ídolos. Estaban dispuestos a morir por el Señor. No estaban de acuerdo con ir y adorar a estas imágenes. Así debe ser nuestra confianza. ¿El Señor nos puede librar de esa hora de tribulación? Sí, y si lo hace, bueno, gloria a Dios. Y si no lo hace, que puede ser el caso, como lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿qué deben saber nuestros perseguidores? No vamos a negar a Cristo. Amén. ¿Está usted seguro?
En este sentido, se nos llama entonces a permanecer también y a estar firmes en la confianza que tenemos en nuestro Señor, pero también hacerla pública. En medio de la persecución, algo que debemos tener en cuenta es dejar en claro por qué no vamos a negar a Cristo. Que cuando estemos sufriendo por causa del Señor, hacerle ver a las personas la gloria de Cristo. Eso fue lo que hizo Esteban, ¿o no? Esteban, cuando estaba siendo lapidado, miró al cielo y dijo: aquí veo al Hijo de Dios, a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y eso enfureció o enardeció cada vez más a los que lo estaban matando, y oró por ellos. Debe ser eso un ejemplo para nosotros. Al final, si permanecemos, recibiremos la gran recompensa. ¿No ha de ser un privilegio que nuestro Señor nos reconozca delante del Padre? Hay muchas recompensas, pero una de ellas que veo yo que es una de las más brillantes o las más maravillosas es que el Señor Jesucristo nos confiese delante del Padre. Les recuerdo las palabras de nuestro Señor, Mateo capítulo 10, versículo 32. Ahí dice nuestro Señor: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve eso usted como algo maravilloso? No desecha a Cristo. Haga pública su fe en el Señor. La quinta consideración que se nos muestra entonces en este texto tiene que ver con la necesidad de las persecuciones en la vida de los creyentes. Leamos ahora el versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A veces nos cuesta ver la necesidad de estas cosas precisamente por causa de nuestro pecado. Vemos más lo que podemos llegar a sufrir por causa de Cristo que el beneficio que viene con el sufrimiento o después del sufrimiento por causa de Cristo. Eso es algo que nuestro pecado hace, nubla nuestra mirada para que sencillamente no veamos la maravilla que ha de venir después. Para que no veamos la necesidad que hay de que seamos probados para que podamos entonces crecer y crecer cada vez más. Pero cuando el Señor nos hace madurar, cuando el Señor nos hace crecer y entendemos que estas cosas son necesarias para su gloria, la expansión de su reino y el crecimiento de los creyentes, podremos entonces ver las persecuciones con otros ojos. No recuerdo quién era este hombre que llegó a decir: Señor, si mis padecimientos hacen que yo cada vez más te dé la gloria y crezca, entonces venga todo lo que tú me quieras dar en padecimientos. Porque quiero que tú seas manifestado en mi vida. Yo quiero crecer cada vez más. Vengan todas estas pruebas. A veces eso suena difícil, ¿no? Y poder declararlo, estar dispuesto a decir: Señor, envía cada vez más cosas para que mi fe en ti crezca cada vez más. El Señor nos ayude en este sentido a poder permanecer en Él. En este punto entonces tenemos que tener cuidado, y ojo con esto, tenemos que tener cuidado de la forma en que en que percibimos las persecuciones para que no tengamos una idea equivocada. Por eso dice el escritor: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, las necesidades de las persecuciones no se hallan en el simple sufrimiento, y eso es con lo que tenemos que tener cuidado. La necesidad de las persecuciones o los padecimientos no se halla en el simple sufrimiento. No, no está en ello, sino en que al ser procesados por ellas, crezcamos para salvación. ¿Entiende usted eso? No se trata del sufrimiento, se trata de que al ser procesados, nosotros crezcamos en la salvación. Santiago lo dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las fe hacen que el creyente crezca cada vez más en su dependencia del Señor y que tenga cada vez más paciencia, confianza en lo que el Señor ya ha prometido. Y son esas pruebas entonces las que Dios usa para que seamos guiados a hacer su voluntad. El propósito es que podamos crecer en nuestra paciencia y así podamos hacer lo que Dios quiere, lo que Él ha determinado como su voluntad para que nosotros la hagamos. En el contexto, la voluntad de Dios a la que se está refiriendo aquí es sencillamente que nuestra confianza en Cristo permanezca firme. Esa es la voluntad, según el contexto, esa es la voluntad de Dios, que permanezcamos firmes en Él. Por tanto, es lógico que use estas cosas para probarnos, para que también podamos ser procesados. Esto es lo que dice capítulos más adelante. Alguien dirá: ¿qué necesidad hay de las disciplinas? Mucha. Si usted sabe que las disciplinas han de traer crecimiento a sus hijos,
¿Cuánto más en la vida de los creyentes? ¿El Señor permite que nosotros seamos disciplinados y corregidos? Sí. ¿Y lo hace con un buen propósito? Sí, todo el tiempo. Algo mucho mejor que las disciplinas de los padres es la disciplina del Señor. Por eso este mismo escritor dice en los próximos capítulos, Hebreos capítulo 12, versículos 3 al 7. Hebreos 12, 3 al 7 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a poder ver, y es lo que el escritor trata de enseñar a sus destinatarios, las disciplinas que envía el Señor, o las disciplinas que el Señor nos está dando, son estas cosas que Él está usando, es decir, las persecuciones. Aún las persecuciones las puede usar Dios para procesar nuestras vidas, a fin de que crezcamos por ella en nuestra paciencia y en nuestra fe. Eso es lo que el escritor quiere hacerle ver a sus destinatarios. Vean las persecuciones como una disciplina de Dios. Y si la disciplina de los padres procuraba nuestro bien, ¿cuánto más la del Señor, que es perfecta? Entonces, más bien veamos la necesidad de ellas para que nuestra paciencia en el Señor crezca cada vez más. Entonces, cuando vengan las pruebas y tiempos difíciles, amados hermanos, consideremos que Dios usa eso para que nuestra paciencia sea perfeccionada. ¿Están dispuestos a entender la necesidad de las paciencias, la necesidad de las persecuciones y decir: Señor, haz conforme a tu voluntad? Y si quieres que sea procesado para crecer más, que venga todo lo que tenga que venir. Amén. Eso nos lleva entonces a la sexta consideración. Los versículos 37 y 38 son una cita de varios pasajes del Antiguo Testamento. Es como una especie de fusión. Y los entendemos en dos puntos y lo vamos a separar en dos puntos con el fin de aprovechar en cada parte de estos versículos. Entonces, la sexta consideración que debemos tener es que hay un final para estas persecuciones. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Me he dado cuenta que algunas personas podrían frustrarse en la espera del Señor. No por Él, sino más bien por causa del pecado. Yo creo que todos los que hemos creído en Cristo Jesús estamos en una batalla constante contra el pecado. Y a veces llegamos a preguntarnos: Señor, ¿hasta cuándo? Por favor, ven pronto. Estas batallas, o que si fuera hoy, cantábamos la semana pasada, que si fuera hoy que venga el Señor para que estas pruebas o estas batallas contra el pecado terminen. A veces uno puede llegar a frustrarse por eso, pero ¿a qué se nos llama? Se nos llama sencillamente a seguir firmes en el campo de batalla. Considerando eso, el autor da maravillosas palabras de consuelo, que son por supuesto también una promesa del Señor Jesús para aquellos que están en esta constante espera. Por eso que dice ahí: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso tiene fundamento allá en Isaías capítulo 26, versículo 20, y después lo puede estudiar. Estas palabras son de esperanza. Son de esperanza y ánimo para los creyentes que están en la persecución. Y de la misma manera que en el Antiguo Testamento apelan a la pronta venida de Dios para manifestar no solamente la búsqueda y la salvación de su pueblo, sino también su ira. En el contexto de Isaías se habla acerca de la manifestación de la ira de Dios. Así también, en nuestro tiempo entendemos que la venida de Dios por lo menos significa dos cosas: el fin del pecado, la búsqueda de la iglesia para morar eternamente con Cristo, y el fin de todas las cosas, que es el castigo que Dios va a dar contra el pecado y todas las personas que se oponen a él. La Biblia está llena de estas promesas del Señor, de promesas de este tipo, y son palabras de parte de Cristo dirigidas a su esposa, esto es, a su iglesia. Es como si los esposos estuvieran de viaje y le escribieran a sus esposas: amada mía, cuánto te extraño. Quiero que sepas que voy a ir pronto a verte y voy a buscarte. Ahora imagínense que es mucho mejor y es Cristo quien dice a su iglesia: iglesia mía, vengo pronto. No es una carta de amor, pero cuán conmovidos somos por las palabras de Cristo, al saber que todas estas cosas pronto van a terminar y pronto nos iremos con nuestro Señor a las moradas celestiales.
El hecho de que constantemente se haga alusión a un tiempo corto debería llenarnos de cada vez más fuerzas para que no caigamos. Asimismo, la Biblia advierte de personas burladoras, como por ejemplo Sennacherib y los enviados de él contra el rey Ezequías. Estos tratarán o tentarán a algunos para que pongan en tela de juicio las promesas de Dios. Y asimismo lo advierte el apóstol Pedro. Por favor, abra su Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 10. Versículos 3 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 10. Él dice allí: en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y salta ahí versículos más adelante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos se la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es lo que el Señor dice respecto de su venida. Habrán burladores, habrán personas que querrán decir: Cristo no viene, ya tienen más de 2000 años diciendo que va a venir y no ha venido. Habrán personas que querrán que neguemos a Cristo en función de eso. Y fíjese lo que hoy el mundo está haciendo, que yo creo que la ciencia fue creada por Dios y creo que el Señor la hizo para su gloria. Él es quien da la ciencia a los hombres. Pero a causa del pecado, el hombre más bien ha usado la ciencia para hablar en contra de Dios. Y yo creo que ya usted entiende eso. Han querido más bien demostrar con la ciencia que Dios no existe y exaltando al hombre por sobre todo diciendo que puede ser Dios, al querer dar vida, entre otras cosas. El punto es que ellos se enfrascan y enfocan toda su atención a negar al Dios que les dio la vida. Y atentarán contra los principios de la iglesia diciendo: ya Dios no hace falta. La iglesia ya no tiene que seguir adorando a Dios. Más bien, si no se adapta a estos tiempos, va a perecer. Cosas como esas. Pero ¿qué debemos recordar nosotros? Que van a venir burladores. Y debemos permanecer firmes, entendiendo esto, que Cristo vendrá pronto. Cuando nadie lo espere, cuando nadie está pendiente de el Señor va a venir. No, allí va a venir el Señor. Y los que dijeron Dios no existe o Dios no va a venir, se van a llevar una muy lamentable sorpresa. Entonces, ¿cuánto falta, queridos hermanos? Un poquito. ¿Cuánto? No sabemos, en tiempo. Pero sabemos esto, que el Señor dijo un poquito. Eso lo dijo hace poco más de 2000 años. Y después de todo ese tiempo, ¿estás más cerca? Está todavía más cerca, mis hermanos. Confiemos en sus promesas que son fieles y verdaderas. Eso nos lleva por último a esta séptima consideración. Y es que tiene que ver con algo más que recordar en medio de las persecuciones. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este pasaje está considerando a dos grupos de personas. Los no creyentes, aquellos que apostataron del Señor, que en un tiempo aparentemente hicieron profesión de fe y esto, pero no permanecieron, sino que apostataron. Pero por otro lado están los verdaderos creyentes, de quienes se dice: el justo vivirá por fe. Esta es la consideración que se tiene en este pasaje. Las palabras del escritor no solamente buscan animar entonces a los creyentes para fortalecerles, sino también advertirles, haciéndoles saber que el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará al Señor. Eso es lo que se debe considerar allí. Palabras de ánimo, pero también palabras de advertencia. Y eso lo pueden comparar allí nuevamente con Isaías 26:20 y Habacuc, capítulo 2, versículos 3 al 4. Esos son los pasajes del Antiguo Testamento que le dije que el escritor estaba como usando para fusionarlos y allí entonces escribir esta exhortación. Frente a las persecuciones, las personas no solamente son tentadas a apostatar, sino que también son tentadas a enorgullecerse, a envanecerse, como lo hicieron algunos judíos al abandonar la fe cristiana para irse tras los rudimentos vacíos de la ley.
Como con cualquier otra religión del mundo, se llega a pensar que si el hombre puede llegar a hacer algo lo suficientemente bueno como para poder ser salvo finalmente, sencillamente lo harán, se enorgullecerán e irán tras ello. Pero tenemos esto y lo entendemos así porque la Biblia así lo declara. No es por obra, sino por fe. Por fe somos salvos. Por fe viviremos en el Señor. Y esta es la forma en la que únicamente, escuche bien, esta es la única forma en la que usted, oh pecador, podrá agradar al Señor. No porque hace algo, sino porque confía en aquel que sí hizo algo. Y ese es Cristo Jesús. Y es lo que él trata de decir en el siguiente capítulo. Estas palabras son una introducción para lo que va a ser el capítulo 11, que es lo que se conoce como los héroes de la fe. Y hay un versículo clave que viene a ser eco del versículo 38 en este capítulo, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted no va a ser salvo. Si usted no confía en la obra expiatoria de Cristo, en el carácter puro y sin pecado, perfecto, sin mancha de Cristo, usted no podrá ser salvo. Usted tiene que confiar enteramente en la obra de Cristo, entendiendo que no hay otra obra que lo pueda salvar. La vida de fe es la vida que valora las promesas de Dios, que contempla lo invisible y que persevera hasta el final. Esa es la vida de fe a la que se nos está llamando. Una de las formas de probar el oro, ver si es verdaderamente auténtico, es sometiéndolo al calor. Hay varias formas. Ayer estuve buscando por internet y fue instructivo. Cuando a una prenda de oro usted le pone fuego y se quema, eso no es oro. Pero si usted lo somete al calor y lo que hace es ponerse caliente, inclusive hasta el punto de llegar al rojo vivo, usted puede estar seguro, ok, eso es oro. Asimismo, las pruebas a las que se nos somete pueden ser vistas, y la Biblia lo ilustra así, como pruebas de fuego, no literalmente, en un sentido metafórico. Las pruebas que padecemos son pruebas de fuego para ver si nuestra fe es verdadera. Y eso es lo que se ilustra ya en 1 Pedro, capítulo 1. Cuando el fuego de la prueba remete contra ella, es decir, la iglesia, se determinará si alguien es del Señor o no. Quienes no lo son, dejarán la fe para irse a las obras, renunciarán a Cristo para irse a una religión humana más confortable, más cómoda para ellos, en tanto que los que son verdaderos creyentes permanecerán hasta el fin, soportarán el fuego y permanecerán. No va a importar cuán caliente sea esa prueba, no va a importar cuán caliente sea el fuego al que se nos someta. Estos sencillamente permanecerán porque son auténticos creyentes del Señor. Por tanto, amados hermanos, consideremos estas cosas en el día de la prueba. Que nuestra fe permanezca constante en el Señor, para que así le podamos agradar. Pero también sepa, oh querido oyente, si usted se va a querer regresar y desecha la fe en Cristo, no va a agradar al Señor, sino que sufrirá el fuego eterno. Por eso tenga cuidado. Vea estas cosas como aquello que Dios usa para hacerlo ir hacia Él. No se vaya al mundo. En el mundo no hay nada de valor eterno. Venga a Cristo y tendrá vida eterna. En conclusión, la venida del Señor está cada vez más cerca. Todavía un poquito y el Señor vendrá. Hasta ese momento las pruebas serán más intensas. Y eso lo dice la Biblia. Ahorita, estas pruebas que están soportando algunos creyentes deben ser tenidas como los dolores de parto. Esto es lo primero. Apenas está comenzando, queridos hermanos. Y cada vez que el Señor esté más cerca, más van a aumentar los dolores. Cuando estemos pasando por momentos difíciles por causa de Cristo, recordemos todos estos principios que entre la semana pasada y hoy hemos estado escuchando. ¿Para qué? Para permanecer. Para orar, como lo hizo el apóstol Juan entonces, al finalizar este libro de Apocalipsis. Que podamos estar firmes y orar, Señor, ven pronto. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oremos.